buenas tardes. Aquí estamos con un podcast más en Conectamos by Alicia. Todos los jueves nos reunimos a las 6 de la tarde para comentar un tema diferente en cada uno de ellos. Casi siempre son ideas que me están escribiendo en mi página web y nosotros o yo, junto con mi equipo, desarrollamos de manera lo mejor que podemos cada uno de los temas. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema que le puede interesar mucho a toda la comunidad que está creciendo tanto y que sigo con ese sueño loco de decir que vamos a ser la comunidad más grande de Internet. Aquí estoy con todos ustedes y esta vez les voy a hablar de algo que yo creo que en alguna ocasión de nuestra vida nos ha pasado a todos. O conocemos a alguien o tenemos a alguien cerca de nosotros que actúa como en esta ocasión les voy a platicar que Alejandro lo hacía. Alejandro es un hombre de 55 años en una ciudad muy chapada a la antigua, decimos nosotros, donde las costumbres son rígidas y los valores son verdaderamente fuertes dentro de su familia. Qué complicado es cuando nuestras personas de autoridad, que pueden ser nuestros padres o nuestros maestros, siembran en nosotros valores rígidos, inamovibles, que no nos permiten abrirnos a nuevas posibilidades. Y Alejandro era una persona con valores muy firmes creados en su casa o seguramente durante su educación. Yo no sé si ustedes se han cuestionado alguna vez la diferencia que existe entre una generación y otra. Siento que ha habido generaciones en las que padre e hijo piensan de una manera similar y entonces no es tan grande esa distancia que hay entre una generación y otra. Pero hay otras generaciones que yo siento que tienen distancias gigantes entre una y otra en las formas de pensar. Hay muchos temas en los que pensamos diametralmente opuestos o sumamente diferentes entre una generación y otra. Alejandro, que había crecido con valores muy rígidos, cada vez que él oía hablar acerca de política o que existía un tema social, él era un apasionado para discutir, para platicar, para enfrentar. Pero muchas veces su pasión lo llevó a rebasar algunos límites entre la armonía que tiene que existir en nuestras relaciones. Alejandro, que era una persona con la que socialmente convivía familiarmente con muchas personas, empezó a tener debates y discusiones muy grandes con respecto a los cambios políticos que se estaban dando en el país. Cada vez que él oía hablar de una reforma social, de mayor equidad, de la economía del país, antes de creer él que era un progreso, lo veía como un peligroso retroceso para el país. Entonces, él, con toda la pasión que lo caracterizaba, cada vez que escuchaba hablar acerca de algo que a sus colegas, a su familia o incluso a sus hijos que ya eran mayores, hablar, él en automático generaba una discusión incómoda. Terminaba por volverse un monólogo. No permitía que las demás personas opinaran y él se aferraba tan fuerte a lo que él pensaba que era muy complicado que la gente quisiera dialogar con él. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta en su mano. Yo creo que
todos tenemos que estar abiertos a la forma de pensar y a las opiniones de las demás personas. Alejandro, cada vez que tenía una reunión familiar, existía siempre la constante de tiene que haber una discusión, va a haber un problema, va a haber una situación en la que alguien mencione una palabra que a Alejandro le detone aquella sensación de defensa y se armaba una discusión en la que terminaba siendo muy incómodo para toda la familia. Lejos de sumar y crecer con diferentes opiniones, Alejandro siempre trataba en su familia de imponer su opinión. Muchas veces, yo no sé si ustedes conozcan, sobre todo los hermanos mayores o las personas que tienen más edad en nuestra familia, tienen una forma de pensar completamente diferente al menor de la casa, porque evidentemente les tocó vivir situaciones diferentes dentro de la misma familia. Pero no nada más sucedía con la familia. Resulta que también muchas veces sucedía con las amistades. Ese grupo de parejas con la que Alejandro y Lucía convivían y tenían sus reuniones. Muchas veces tenemos esas reuniones que te sacan de tu rutina semanal y entonces una vez a la semana te juntas y haces una reunión y no importa si convivimos con una carne asada o con un hot dog, lo importante era convivir, pasar un rato contentos, platicar todos acerca de nuestra semana y de cómo te está yendo o incluso como lo promovemos aquí en nuestra comunidad, echarnos la mano uno a otro de vez en cuando, empezaron a tornarse muy tensas. Y lo más complicado de todo era que ya nadie quería hablar o platicar, porque si alguien hablaba de que en su trabajo le habían dado una promoción gracias a una nueva política que se había generado que le permitía a su empresa tener más empleados y a él le tocaba esa promoción, algo que para él era algo tan positivo se volvía en una situación en la que hacía ver a Alejandro que estaban equivocados y que lo único que estaba él viendo era una futura, no sé, pues no precisamente democracia, no quisiera decir dictadura, pero él así lo pensaba y lo sentía. Y él sentía que con esa discusión le estaba abriendo los ojos a ese grupo de amigos. Él sentía que estaba haciendo un bien a su grupo, haciéndoles ver lo que él veía y lo que él pensaba. Entonces, ya tampoco era tan agradable esa reunión en la que toda la semana se juntaban cierto número de parejas a platicar, a convivir, a tener armonía, a sumar, a echarse la mano porque Alejandro las volvía sumamente tensas, incómodas. Y es que yo no sé si ustedes ven las cosas como yo, pero la rayita que divide mi opinión con la falta de respeto a veces es muy delgada y la cruzamos sin darnos cuenta. Y entonces le faltamos el respeto a una persona. Y pensando que estamos abriéndole los ojos, a lo mejor la estamos ofendiendo. Y yo creo que esa raya tan delgada debiera estar mucho más presente en nosotros cuando queremos convencer a alguien de que nuestra opinión es diferente a la persona que tienes enfrente. La verdad es que es muy válido que todos tengamos diferentes formas de pensar.
Alejandro jamás lo notó. Alejandro se sentía la persona que estaba abriéndole los ojos a sus amigos para que vieran una realidad diferente. Todo esto provenía de los valores tan rígidos en los que él había sido educado, de sus ideas tan estrechas con respecto a la forma en la que debía de llevarse la administración del país. Todas las cosas y los cambios que estaban pasando a él le parecían muy peligrosas. Y entonces él creía que si convencía a algunas personas de ver lo que él veía, podían detenerlo. Y la verdad es que no es así. La verdad es que tenemos que contemplar que existe una diversidad de formas de pensar inmensamente grandes. Y entonces, pues, uno va tomando lo que a cada quien le acomoda mejor. Y así empezó a suceder también con los colegas en su oficina. Complicada la historia, porque no estamos hablando de un hombre que no fuera bueno o que no se desempeñara bien en su trabajo. La verdad es que haciendo lo que él tenía que hacer, también utilizaba esa pasión que él tenía constante y la verdad es que lo llevaba a hacer las cosas muy, muy bien. Tenía una parte positiva esa pasión que él tenía. Pero cada vez que alguno de sus colegas emitía una opinión personal acerca de algo que a él le había gustado con respecto a un cambio, Alejandro estaba ahí para convencerlo de que no era así. Y todo el tiempo cruzaba esa línea delgada de la que les hablo, del respeto. Emitía juicios tan a la ligera. Les faltaba el respeto y ofendía con sus palabras en muchas ocasiones a sus colegas. Y entonces en ese ámbito laboral también estaba muy complicada ya su convivencia, porque sus colegas empezaron de dejarlo, de invitar a las reuniones de comidas que tenían. Empezaron a tratar de excluirlo en algunas de las juntas donde él había sido un gran aporte anteriormente. Pero con esa forma tan agresiva y fuerte de querer debatir un punto, había terminado por hacer incómoda su presencia en algunas de las reuniones. Él no lo podía entender. Él ni siquiera se había dado cuenta, no se había percatado de que en gran parte de sus ambientes estaba empezando a ser excluido. Y eso se me hace tremendamente duro para una persona, porque entonces estamos hablando de un ego muy alto. Estamos hablando de una persona que siente que la verdad solamente la tiene él. Y las cosas no pararon ahí. Lucía, su mujer, empezó a notar que sus hijos venían de visita a la casa justo cuando él no estaba. Sus hijos ya mayores de edad, con vidas hechas, empezaron a sacarle la vuelta a su papá. Qué difícil como madre voltear y decir, mis hijos ya no quieren convivir contigo. Mis hijos están muy cansados de todas estas discusiones y estos monólogos y estas faltas de respeto. Y él, en lugar de pensar, ¿están cansados de lidiar con esto? Él pensaba, qué locura que se quieran quedar con su ignorancia.
porque en verdad él pensaba que les estaba abriendo el paso a la luz que él veía y a la forma que él veía, y eso significaba que estaba sacándolos de esa parte ignorante que él creía que todos tenían. ¿De qué tamaño tiene que tener el ego una persona para creer que solo él tiene una verdad en su mano? Ustedes han conocido a personas así, porque yo sí, yo sí. Yo sí he conocido personas que creen que porque a lo mejor se han educado en algún tema, solo ellos tienen la razón. O a lo mejor porque tienen un nivel socioeconómico alto, sienten que solo ellos han hecho las cosas bien y te discuten. Y al final terminamos en un, pero tú no estás donde estoy yo. Y nadie sabe si yo estoy buscando estar donde estás tú. Nadie sabe. A lo mejor yo soy súper feliz estando donde estoy. No podemos saber. Y la verdad es que una de las cosas que estoy aprendiendo con este tema es que en nuestra comunidad todos debemos de respetarnos. Y tú no puedes ayudar a una persona que no te está pidiendo ayuda, porque a lo mejor la ayuda que tú le quieres brindar no es lo que la otra persona necesita. Y es importante respetar cómo cada quien quiere vivir su vida. Esta comunidad de Conectamos jamás va a comulgar con el sobrepasar los límites de un diálogo en armonía para imponer una opinión. Y Alejandro constantemente hacía eso. Lucía llegó a sentirse muy preocupada porque se daba cuenta que gracias a su marido ellos estaban aislándose. Y quien más padecía este aislamiento era el mismo Alejandro. Y lo padecía porque la verdad es que sí era un hombre sociable. La verdad es que había ocasiones en las que utilizaba esa pasión que tenía de manera muy positiva y había logrado ayudar grandemente a muchos de sus colegas e incluso a muchos de sus amigos dentro de sus reuniones, porque era una persona inteligente, porque era una persona que podía darte una opinión con respecto a otra cosa muy útil, pero tratándose del movimiento, de la inseguridad de alguno de sus valores, reaccionaba de manera muy equivocada. Terminaba por lastimar, por faltar el respeto, por quererse imponer y por creer que solamente él tenía la razón. Muy mal, pero yo quiero saber si ustedes han conocido a alguna persona así, porque les repito, yo sí, y conviví muy de cerca con una persona así. Y finalmente, la verdad es que terminé por evitarlo, porque no está tan bonito la mayor parte del tiempo sentir que todo lo que tú piensas, que todo lo que tú dices, que todo lo que tú estás haciendo, pues no está bien, porque ellos tienen una verdad absoluta y aparte tienen todas las respuestas con respecto a las situaciones de tu vida. Y no es así. No puede ser que otra persona ajena a ti tenga las respuestas para todo lo que tú tienes que hacer o decidir en tu vida. Es muy duro
sentirte constantemente juzgada. No está padre. Entonces, yo creo que esta reflexión nos debe de llevar a un plano en el que tenemos que cuestionarnos. ¿Estamos nosotros siendo así? Porque, como les decía al principio, yo siento que en estas generaciones, el brinco de una generación a otra es larguísimo, es durísimo, es diferentísimo, es abismal. Yo quisiera que mis hijos, mis sobrinos, la gente de otra generación pensara como yo, como a mí me educaron, que tuviéramos las mayores similitudes. Y a veces no es así. Y te dan lecciones grandes. Y uno tiene que aprender a escuchar, no solo hablar. Todo esto le estaba pasando a Alejandro. Toda esta situación la estaba enfrentando. Un día, en una discusión entre Alejandro y Lucía, donde ella le dice que se siente muy incómoda, que se siente triste, que se siente aislada y que siente que gran parte de la responsabilidad recae sobre él, sobre sus formas, sobre su estilo, sobre esas maneras que tenía de discutir y que ya había cansado a todos los grupos con los que ellos convivían e incluso aquellos grupos como el laboral de él, que también ya estaba cansado y que ya no lo invitaban a esas comidas que él disfrutaba tanto con sus colegas. Alejandro se quedó callado pensando. Y es que no todo es negro o blanco, le dijo Lucía. Y es que no todo es como tú crees que es, que tiene que ser. Alejandro se quedó en silencio una vez que su mujer se atrevió a opinar sin dejarlo hablar por un momento, y entonces Alejandro empezó a reflexionar. Por supuesto que lo primero que vino a su cabeza fue, es que solo los quería sacar de su error. Imagínate cuánta cegazón tienes que tener para pensar que tú eres el indicado para sacar a todas las personas de su error. Alejandro empezó a pensar, no quería que estuvieran en esa ignorancia. Yo quería que se dieran cuenta de lo que yo veo. Pero las palabras de su mujer, de no todo tiene que ser negro o blanco, siguieron resonando en su cabeza. Cuando Lucía voltea y le dice, todos tenemos diferentes opiniones, todos tenemos diferentes perspectivas. Nuestros amigos con los que nos juntábamos un día por semana, cada uno de ellos tiene una realidad diferente y no es la tuya. Y para ellos los cambios que están habiendo en el país han sido benéficos. Y tú no tienes por qué voltear y decirle a las personas, todo está mal, todo está equivocado. Porque se vale sentir que a ti te vino a hacer un bien. Alejandro seguía callado, porque sí sabía
y si sentía que estaba siendo muy aislado en todos los aspectos. En las reuniones familiares la gente se quedaba callado cuando él llegaba. Cada vez fue más excluido en su ámbito laboral. Sus hijos cada vez venían menos a la casa cuando él estaba. Preferían estar con su madre, porque ella sí estaba abierta a una diversidad de opiniones sin ser juzgados, sin que hubiese un debate. Simplemente escuchas y asientes y dices lo que está bien para ti, está bien para ti. No tiene que estar bien para mí. Alejandro empezó a sentir que quizá era el momento de aprender a dialogar, que también era importante escuchar a las demás personas. Qué importante eso, aprender a escuchar. Las personas que saben escuchar son personas que pueden analizar desde una perspectiva diferente la manera de pensar de la persona que está hablando. Y entonces empiezas a respetar. La verdad es que aquí en la comunidad nosotros estamos intentando constantemente que exista eso. El respeto de saber escuchar. El respeto de dar una opinión sin cruzar la línea de la falta de respeto o del juicio. La comunidad de Conectamos, al menos así lo he hecho yo, ver, todos somos uno. Y lo que yo te doy a ti, me lo estoy dando a mí, porque tarde que temprano la vida te va a bendecir. Y eso es lo que yo quiero que haya en esta comunidad. Respeto, armonía. Son valores muy importantes. Y la verdad es que rompen con nuestra rigidez, porque entonces empiezas a aceptar que existen diferentes opiniones, diferentes necesidades. Y lo que yo quiero o lo que yo tengo, no necesariamente lo tienes que querer tú o lo deseas tener tú. Porque hay tantas formas de felicidad, hay tantas formas de abundancia que yo no tengo por qué querer imponer una idea mía. Mi ideal no tiene que ser el tuyo. Y a Alejandro le costó grandemente entender las palabras de su mujer. Porque tú no puedes pretender que toda la gente piense como tú. Y dialogar no es hacer un monólogo. Dialogar es permitir que la persona que esté enfrente exprese su opinión. Eso es dialogar. Dialogar es tener la armonía entre hablar y escuchar. Alejandro no la conocía. Alejandro venía de una familia de esas que nosotros le llamamos chapada a la antigua, donde la autoridad siempre tiene la razón y la autoridad dirige la vida de los hijos. Y es muy difícil salir de ahí, porque eventualmente nosotros empezamos a actuar no como nos dicen, sino como actuaron con nosotros. Y si tú pretendes que todo el mundo entienda tu forma de pensar, porque así la viviste tú, entonces te empiezan a aislar. Y Alejandro empezó a sentir esa rigidez, esa sensación de me estoy quedando solo.
Y todos los aspectos de nuestra vida son importantes. El familiar, el laboral, el de amistades. Y cuando te das cuenta que en el común denominador de todo, el que no es aceptado eres tú, entonces hay que cambiar. Y esto nos tiene que servir de reflexión a todos. Yo no estoy diciendo que todas las personas nos tengan que aceptar, porque pues no somos monedita de oro. Habrá gente a la que pues no podamos tener una relación tan estrecha, pero no se trata de enemistarnos con nadie. No tiene que fluir, no tiene que avanzar. Y muchas veces algunas personas se van quedando en el camino de uno. Pero hay que soltar con un poco de amor. Hay que soltar de manera positiva, sabiendo que hay personas que ya cerraron el ciclo de estar en nuestra vida, pero sin mala vibra, ¿sabes? Alejandro estaba cerrando muchas puertas y no con muy buena vibra. Y estaba siendo su esposa muy afectada. Porque la verdad es que vivimos en una sociedad donde todos tenemos que convivir con todos. No vivimos aislados. Tú sales de tu casa, de tu entorno familiar y te vas a topar con más personas. Y todas esas personas tienen una imagen y una perspectiva y una opinión diferente de cada cosa, dependiendo de la vida de cada uno. Y no puedes imponer tu voluntad ni tu manera de pensar. No puedes ir por la vida queriendo, según tú, abrirle los ojos a todas las personas. Esa reflexión es importante. Esa reflexión tiene mucho que ver con nosotros mismos, no con el que está enfrente. Yo le pido a toda mi comunidad que tome en cuenta que todos somos diferentes, pero que lo que yo te estoy dando a ti, en verdad me lo estoy dando a mí misma. Porque la vida termina por regresar todas las bendiciones, todas las cosas positivas que tú hagas. Y a veces no te lo regresa a ti particularmente, pero a alguien que quieres sí se lo va a regresar. Ten la seguridad de que así va a pasar. A Alejandro le costó mucho trabajo entender que tenía que aprender a escuchar, que tenía que muchas veces aceptar la opinión de las demás personas. Fue difícil. Él era un hombre muy apasionado. Y como les digo, apasionado en todo. Pero una vez que lo aprendió, una vez que entendió que todos podemos vivir una situación diferente, que tenemos que aceptar que existen diferentes formas de pensar, Alejandro empezó a volver a ser la misma persona social que había sido siempre. Empezó a recuperar las reuniones familiares. Lo volvieron a invitar viendo un cambio en él. Y no quiere decir que no emitas una opinión o que te tengas que quedar callada todo el tiempo. No. Eso no es. Es que aprendas a dialogar con armonía, que respetes a la persona con la que estás conviviendo,
que aceptes que existen opiniones diferentes. En el trabajo, Alejandro se volvió el colega más empático. Empezó nuevamente a ser invitado a esas comidas informales que hacían sus colegas cuando salían del despacho. Empezó a ser incluido en las juntas en las que veían cuestiones económicas afectadas por los diferentes cambios que el país estaba llevando a cabo, sin discutir, sin querer imponer su verdad, su opinión. Aprendió que la empresa seguramente sí se estaba viendo beneficiada por los grandes cambios que estaba viendo en el país. En su casa se instaló un día de la comida familiar a la semana. Y Alejandro invitaba a comer a sus hijos una vez a la semana. Él necesitaba restablecer los vínculos familiares que estaban tan destrozados, que estaban todos tan alejados de él. Y al final, nosotros en esta comunidad sabemos que la familia es la abundancia más grande que uno puede tener. Esa armonía se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Nos da paz, nos da felicidad, nos inspira. Y Alejandro necesitaba de regreso eso a su vida. Claro, todo es un proceso y hay algunos procesos que cuestan mucho trabajo. Pero si tú tienes voluntad y constantemente lo estás intentando, un día se abre esa puerta mágica. Y entonces empezó a tener esas comidas que ya todos esperaban una vez a la semana para platicar cómo le había ido a cada uno de ellos, qué estaban cambiando en sus vidas, sin emitir juicios, sin pasar el respeto de la forma de pensar de una generación nueva, con armonía. No existe más abundancia que te brinde tantas emociones positivas. Estar con tu familia. Yo los invito a todos ustedes a que procuren a su familia y a que formemos una familia con esta comunidad de Conectamos by Alicia. Que todos nos sintamos en la confianza de expresar nuestras opiniones y también nuestras necesidades, porque para eso estamos haciendo esta comunidad, para echarnos la mano uno a otro. Después de un tiempo, la vida de Alejandro volvió a ser aquella vida armoniosa, aquella vida con tanta actividad social, familiar, laboral, y Lucía era la más feliz. La pasó complicada. La persona que nos rodea la pasa complicado cuando tenemos una persona cercana en la que solo su opinión es la que importa. Yo quiero que todos nos quedemos hoy con una reflexión importante. Y la reflexión les voy a decir cuál es. Hay que respetarnos unos a los otros. Hay que empatizar con nuestro prójimo. Esta comunidad quiero que sea así. Y el siguiente jueves les tengo un tema interesantísimo. Ustedes y yo tenemos una cita todos los jueves a las 6 de la tarde. Los espero. Y espero también que me pongan abajo todos sus comentarios y compartan este video.